Buenísimos, buenísimos, pero recontra buenísimos días. Me encanta esta. Me encanta. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que estás conectado, te vas a conectar. Tú que queriendo conectarte no puedes. Hoy es martes 21 de octubre. Martes, ni te cases, ni te 21 de octubre. Programa número 860. 860. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos. A mí para decir lo que debo decir a ustedes, para comprender. Bajémosle. Gracias por sus correos, no debo ni uno. Gracias por lo que en ellos manifiestan y gracias por sus manifestaciones y deseos y buenos deseos de salud para conmigo. Este es el primero de dos. Uno de dos, el otro es mañana. Programas de profundidad y de instrucción, de enseñanza, que todos los papás y los que quieran ser papás deberían leer. Todos los que quieran ser papás, es decir, mayores de 10 años. Introducción a la sexualidad. Introducción a la sexualidad. Y escuchen, alguno va a extrañarlo, pero es que es la verdad. Y cuando uno ve la verdad, cuando uno ve que algo está bien escrito y correctamente escrito en cuanto al sentido, uno lo publica. Al referirse a la sexualidad, el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está. El Catecismo de la Iglesia Católica en la tercera parte, segunda sección, correspondiente a los 10 mandamientos, capítulo segundo, artículo 6, inciso 2332, capicúa, dice, escuchen muy bien. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general, a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otros. Eso es una definición esplendorosa, además que en un correctísimo castellano. A propósito del catecismo, el que hoy está vigente es la versión latina oficial del 15 de agosto de 1997. Una vez salió, creo que no me demoré 3-4 meses en comprarla. Costosa, pero es un libro de consulta. Fruto de una intensa labor de más de 10 años, donde participaron muchos miembros de la Iglesia Universal. No solamente en la redacción, sino en la traducción al castellano, bellísimo castellano. La comisión redactora oficial fue liderada desde 1993 por Joseph Ratzinger. En ese momento simplemente cardenal, prefecto de la Oficina para la Conservación de la Fe, Oficina de la Doctrina de la Fe. Joseph Ratzinger. Ayer lo vi el domingo lo vi en la canonización de Pablo VI, muy viejecito, pero camina. Así reza el texto, solo que ahora lo voy a volver a leer con un poquitico más de detenimiento para que ustedes lo graben en sus mentes. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Por ejemplo, sexualidad es mi presentación, o sexualidad es tu presentación. Si te vistes estrafalario, así es tu sexualidad. Tiene esto connotaciones cósmicas maravillosas. El catecismo está hablando de la unicidad que yo represento como ser humano, no solo en mi cuerpo, que es la parte material, sino también con mi alma como entidad espiritual. Y continúa, concierne particularmente a la afectividad. Aquí nos podríamos detener a hablar 3 días, ya que el catecismo lo sitúa en lo que concierne en la primera instancia a la afectividad. Escuchen esto muy bien. La sexualidad no puede ser, la sexualidad no puede estar antes del amor.
Si el catecismo habla de amor antes que de sexo, es porque así debe ser. Sin embargo, no es lo que nosotros hacemos y menos lo que aprendemos de la juventud. En la juventud. La capacidad de amar y la afectividad están por delante de la capacidad de procrear. Y de manera más general, a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otros. Aptitud para relacionarse. Cabe aquí preguntar, ¿cómo nos interrelacionamos entre nosotros? Esto es una acotación mía cuando digo aquí la capacidad de amar y la afectividad están por delante de la capacidad de procrear. ¿Cuántos de nosotros hemos concebido sin darnos cuenta? ¿Cuántos de nosotros hemos concebido borrachos? ¿Cuántos de nosotros hemos concebido drogados? ¿O en un momento de rabia? Y abrir las piernas. ¿No? Unos nos acercamos más a otros y menos a los que aceptamos menos. Y obvio que esto también lo hacemos bajo una calidad del afecto. El meollo radica en que nosotros no entendemos la afectividad y algunos de nosotros llegamos a odiar y por lo menos a no acercarnos a ciertas personas por diferencias de conceptos o por diferencia de salario, de estado social o de jerarquía. Dios creó al hombre a imagen suya, hombre y mujer los creó. Así reza el Génesis capítulo 5, perícopes 1 a la 12. ¡Qué lindo! Dios creó al hombre a imagen suya, hombre y mujer los creó. El día en que Dios creó al hombre lo hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre. Hasta cuando llegó Piedad Córdoba con los y las... y los llamó hombre en el día de la creación. Hombre es una palabra extensiva, es una palabra que no concierne al sexo, sino que tiene como acepción más admitida la de Homo sapiens. Y no hay Homo sapiensa, no, hay Homo sapiens. Tú eres hombre, estés en un cuerpo de mujer o estés en un cuerpo de mujer. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. Es verdad que esta identidad lleva a que se constituya la pareja. Es verdad que se necesita de tener identidad como ser humano, de lo masculino en lo femenino, a fin de que cuando yo llegue a mi edad de procrear, yo pueda estar definido en mi capacidad. Yo necesito conocerme y saberme a mí mismo y mientras más temprano mejor. En el inciso 2337 dice, la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona. La castidad no es, y repito, no es, no hacer el amor. Cuidado. Una persona casta hace el amor, claro, y lo disfruta. Pero nos han mal enseñado con cierta malicia. No, la castidad hay que entenderla dentro de la actividad sexual. Dentro de la actividad sexual. Yo soy casto y yo puedo serlo aún manteniendo mi ejercicio sexual masculino o femenino. Aún. Castidad es amar y después hacer el amor. Castidad es hacer el amor con amor. Y está permitido todo. Todos los juegos. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total, en el don mutuo y total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. Fíjense, está estipulado que cualquier persona puede ser casta. Está aceptado que no es necesario reprimir o restringir la actividad sexual de nadie en busca de una castidad. Hay errados que están las monjas castas. Bobas. ¡Qué desperdicio!
No, falso. Son enseñanzas que han llegado hasta nosotros, obviamente traspasando todas las fronteras y todas las edades, y que todavía hoy se proponen como una búsqueda de algo que el individuo no conoce. ¿Búsqueda de la salvación, por ejemplo? Hombre, no es posible que a un hombre a los 10 años o a los 14 se le imponga una castidad programática si no sabe de qué está siendo casto, y hay una secta religiosa que lo impone desde el principio. No es posible que a uno lo lleven por caminos de pureza y castidad, con espejitos de salvación, de religión, de Dios, de pureza, de la Virgen, cuando no sabe de qué están hablando en su cuerpo. Es necesario comprender la castidad para poder manejarla. La castidad hay que conocerla, saberla, experimentarla. Sigan yendo. La castidad implica el aprendizaje del dominio de sí mismo. Dominio de sí mismo. Lo dice el catecismo, no yo, ni ningún autor apócrifo. Lo dice el catecismo, dice, la castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de libertad humana. Libertad humana. La castidad es de libre decisión, de libre aquiescencia, es decir, aceptación, de libre consentimiento, de libre disposición del individuo. No es presupuesto de una creencia, no es un propósito de salvación, ¡jamás! Es algo de libre disponibilidad del individuo cuando éste llegue a su conocimiento y discernimiento. La alternativa es clara, yo diría clarísima. O el hombre contiene sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgracia. El sexo puede enaltecer, te puede enaltecer, también te puede envilecer. Digo yo. Ese es el presupuesto, tú decides, no tu padre, no el sacerdote, no tu pastor, no tu maestro. Tú y solamente tú. Obviamente que vamos a hablar de esto para que entiendan qué es de lo que los padres, los maestros o los sacerdotes no deben hablar. ¡No! Es simplemente que la guía debe existir, no la cohibición y mucho menos la represión por castigo. Desde los 4 meses de edad, cuando el bebecito se está tocando el pipí delicioso, está jugando con él, la mamá le dice, esto no se toca. Maliciosa doble moral. La dignidad del hombre requiere un afecto que actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido o inducido personalmente desde adentro y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. Qué bonito, y lo dice el catecismo, qué lindo que por fin se hayan reunido después de 2000 años a enseñarnos a amar. Y que se bajen algunos de los púlpitos y nos enseñen la verdad real de la vida, con un impulso de amor prístino, transparente, que sale de adentro, y no con dogmas y presupuestos sociales, humanos, que en nada nos han llevado a tener el beneficio del amor. Y así, cada uno de nosotros lo sentiremos en nuestro hogar cuando lleguemos y no nos sintamos mal de traspasar el umbral. Escuchen. La sexualidad mantiene al hombre, la sexualidad mediante el cual el hombre y la mujer se dan el uno al otro en los actos propios y exclusivos de los esposos. Qué frase más hermosa. No es algo puramente biológico, sino que afecta el núcleo íntimo de la persona humana en cuanto a tal. No es solamente biológico. Ella se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros entendemos esto 6 meses después de la boda? ¿Cuántos de nosotros lo entendemos aún después del primer hijo, cuando el busto ya no está erecto y el estómago no está tan plano como cuando éramos novios? ¡Qué lindo!, ¿verdad? ¡Lean! ¡Instrúyanse! Para que puedan instruir. Escuchen.
Qué rico es hacer el amor y dejar a nuestra pareja como sobrado de tigre. Qué rico es hacer el amor cuando hay toda esa fuerza dentro de nosotros que no esperamos ni siquiera que se quite los aretes para... Qué dicha entonces poder decir que a pesar de que quedamos exhaustos, accesando, todavía somos castos. ¿Cuántas parejas después de hacer el amor en un motel, a la puerta, a la salida, en el carro, ni se miran? ¡Ni! Y estaban haciendo el amor. Llevan asco en sus corazones. No hay nada en el acto sexual prohibido o sucio siempre y cuando se haga en la presencia de Dios y con las debidas medidas de aseo y pulcritud y utilizando el lenguaje apropiado. Me encanta. Voy a releer el último renglón. La última frase. No hay nada en el acto sexual prohibido o sucio, siempre y cuando se haga en la presencia de Dios, quien fue quien lo instituyó, y con las debidas medidas de aseo y pulcritud, y utilizando el lenguaje apropiado. Cualquier cosa está permitida y es rico cuando hay iniciativa, cuando los dos compiten en quién satisface más al otro con su creatividad, a la luz del erotismo, con el amor, en presencia del Creador, su inventor. Todo está permitido dentro de las reglas de la pulcritud, del aseo y el amor. Y hasta aquí el catecismo. ¡Uy! ¡Ay, ya no más! Hasta aquí el catecismo, es decir, ya no más sermones, ya no más nada. Lo hemos utilizado para ilustrar que la Iglesia también tiene una connotación sabia al enterar al individuo de que debe manifestar su identidad y que su sexualidad no es genital, como tantas veces lo hemos oído desde tantos estados. Yo no sé cuántos sacerdotes habrán leído el catecismo, yo sí. Y no solamente en el sexto mandamiento, no. Hay más. La sexualidad es una condición afectiva, amorosa y procreadora del ser humano. No es genital. Regresando a la formación sexual, ¿no creen ustedes que los niños se interesan más por la lectura y menos por el sexo si no se les bombardeara tanto con lo sexual en las aulas y en los medios de información? Hace 15 años, cada media hora, en los canales nacionales se dice, este programa puede contener escenas de sexo y de violencia moderada. ¿Escenas de sexo? ¿Qué? Y lo dicen antes de los noticieros. ¡Ah! Desde los medios estamos sometidos a un constante asedio sexual. A veces uno no comprende cómo para vender una tuerca haya que mostrar a una mujer semidesnuda. A veces no se comprende cómo para vender un automóvil haya que llevar este auto a ciertos parajes en donde solamente se muestra lo lúdico, es decir, aquello que pertenece a la riqueza, o sea, lo que es producto del dinero. De otras cosas que conllevan, entre otras, al sexo y al licor. Los carros lujosos los muestran con parejas que van hacia fiestas y los filman con la copa llena cuando se bajan del carro para ingresar a un lugar de esparcimiento. Desafortunadamente, hasta ahora no he visto ningún comercial que muestre esa misma pareja saliendo 2 o 3 horas después. El hombre con la corbata por aquí, la camisa salida, la mujer despeinada con un sueno afuera. Despeinada, no tiene que ver nada con el sueño. Quizás los niños no buscarían tan desesperadamente los otros mundos de la droga, si no se les hablara de esos mundos poniéndolos bajo las mismas narices, es decir, casi que mostrándoselos, plenos de misterios maravillosos y promesas para el futuro. A veces hacemos más mal hablando de la droga que callando.
Creemos que diciendo aquellas cosas que repudiamos de la droga, estamos haciendo crecimiento en nuestros hijos. Créanme, no es así, no lo hacemos. Hacemos mal cuando hablamos porque hablamos sin conciencia, sin conocimiento, simplemente nos dejamos embaucar por lo que ahora es Vox Populi en los periódicos. A los niños no hay que hablarles en negativo ni en imperativo. A los niños mucho más bien les hablaríamos si padres y maestros calláramos, mucho más bien les haríamos si padres y maestros calláramos en su presencia. Eso ha llevado a otra crisis que aumenta a saltos, el estrés juvenil. El suicidio de los jóvenes es aterrador, los índices. Hay niños que no quieren ir al colegio, hay niños que se resisten a ir a sus aulas y eso no lo tienen en cuenta ni los padres ni los maestros. El porcentaje de suicidios entre los adolescentes se ha duplicado, triplicado en la última década y es la segunda entre las causas de muertes para los jóvenes entre los 12 y los 19 años. Descendería pronunciadamente si se inspirara a los jóvenes con el excitante futuro del arco iris y las melodías olvidadas, en vez de permitirles esperar ansiosamente el holocausto nuclear. En la mesa de comedor muchos de nosotros hablamos precisamente de lo que no es interesante para los niños y nos olvidamos de los niños cuando desayunamos, cuando almorzamos, cuando comemos y es ahí donde se ejerce la mejor escuela, ahí en la casa, ahí en la mesa de comer. Hablar de sexo todavía en nuestros hogares es tabú, tabú. Una chica de 10 años no sabe qué es la vulva. Un hombre de 10 años, un muchacho de 10 años sabe qué es el prepucio. En cuanto a la gran algarabía del desenfreno sexual dentro del concierto universal, una vez más ese desenfreno corre por cuenta de los adultos y no de los niños. El desenfreno sexual actual nada tiene que ver con los niños. Somos los adultos los que tenemos más de 30 años, los que hemos creado las circunstancias para que los niños se desenfrenen. Los niños no hacen nada diferente de lo que han visto en la casa. Los niños no hacen nada diferente de lo que el papá y la mamá les enseñaron. Los niños no hacen nada diferente de lo que el papá y la mamá les prohibieron. Porque toda prohibición que se le hace a un niño entra en vía contraria a su intelecto y lo lleva precisamente a que contravenga la disposición, es decir, a que haga lo prohibido. No llore, no grite, no se toque. Como me decía mi mamá, si respetas a tu novia, ¿cómo es? Si respetas a tu novia, no la acaricias. Pero ¿cómo no? Si la respeto. Amar me encanta. Porque toda prohibición que se le hace a un niño entra en vía contraria a su intelecto y lo lleva precisamente a que contravenga la disposición, es decir, a que haga lo que le están prohibiendo. Cuando a un niño se le dice no hagas eso, se le está diciendo a que lo haga y se le está induciendo. La mente humana no acepta órdenes perentorias, la mente humana no acepta ni órdenes, es decir, imperativos y tampoco negaciones. La mente humana no acepta órdenes perentorias. La mente humana rechaza cualquier sistema coercitivo. No estamos hechos para la esclavitud, estamos hechos para la libertad. Y si la libertad está intrínsecamente en mí, yo no puedo ser obligado a no hacer. La obligación de no hacer se traduce inmediatamente en haga. Si tú le dices a un niño no brinques, es cuando más brincará. Si le dices quédese quieto, es cuando más se moverá. Si le dices no llores, cuando más berreará. Entonces, ¿por qué tenemos que decirle a un niño que no haga tales cosas como su sexo, con su sexo, si él es el dueño de su miembro y se lo puede acariciar a la velocidad que le dé la gana? Eso último es lo alegre. Les estamos diciendo tantas cosas a los niños que repito hasta el cansancio. Qué bueno que no les habláramos, si no les enseñáramos nada. Cada vez que nosotros hablamos en enseñanza a nuestros hijos, estamos diciendo estupideces, sandeces, incoherencias, impropiedades,
que solo salen de esquemas que están grabados en nuestra mente, principalmente desde el púlpito, y que no necesariamente son la verdad, que no necesariamente son aquellas cosas que yo debería enseñar, porque es que yo me devuelvo en mi recuerdo. Si me devuelvo en mi recuerdo, yo no hice eso, yo no practicaba eso, que yo quiero ahora enseñar con ámbito de pudor, con una condición de pulcritud falsa, maliciosa y dañina. Todos nos tocamos a los 3, 4, 5, 6, 7 años. ¡Todos! Y todos nos masturbamos. ¿Lo dije en pasado? No, y todos nos masturbamos. Bueno, yo hablo en singular. Y todos me masturban. La causa del desenfreno sexual juvenil no es de los jóvenes, es de nosotros los adultos, de nosotros que hemos hecho la industria de la publicidad, la industria de la diversión, la industria de la pornografía, la industria del licor, la industria de todo lo que no hacen los niños y que los niños tienen que vivir porque entran en contacto directo e indirecto con esas cosas. Y ahora estoy horrorizado con el abuso de niños. Horrorizado. ¿Cómo poder enseñar a un niño de pundonor, de pulcritud, de observación de las leyes civiles y divinas cuando el papá se salta una luz roja y el viernes llega borracho y en la madrugada? ¿Con qué autoridad podemos decir los padres y dar clases cuando son los primeros en contravenir las disposiciones sociales y las religiosas? ¿Qué le estamos enseñando a un niño cuando vapuleas a tu esposa, cuando reniegas del jefe y del trabajo? Cuando en la mesa de comedor blasfemamos con palabras gruesas y soeces. ¿Qué se puede esperar de un niño cuando la primera palabra que oye en la mañana es que vida paicueputa y la última que se oye en la noche es a vida paicueputa? ¿Qué esperas de tu hijo cuando tú mismo no dominas el lenguaje? No es lo mismo que yo me dé un martillazo en esto y diga, ¡ay, hijo de puta! No es lo mismo que lo que acabo de decir. Son dos cosas totalmente diferentes. En la primera es una blasfemia, en la segunda una interjección. Perdón. Perdón. Los programas de educación sexual propuestos para las escuelas son necesarios, claro está, si las jovencitas van a continuar quedando embarazadas por millares. Pero los proponentes de la educación sexual están pasando por alto algunos puntos importantes en todo este frenesí referente al tema de la condición sexual juvenil. Sí hay que educar sexualmente. Sí hay que hablar de contraceptivos. Sí hay que hablar de medidas de seguridad para no dar continuidad a la especie cuando no es bienvenida. Sí, estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en el método y también en el momento. Una de las cosas pasadas por alto es el viejo refrán familiar, más vale prevenir que curar. Nadie parece darse cuenta de que en las décadas del 40 y del 50, cuando no había educación sexual en los colegios, específicamente porque era tabú, porque los padres y religiosos no nos permitían hablar de esos temas, porque en las casas no se permitía hablar de temas que ustedes, los que tienen más de 30 años, lamentan no haber recibido como instrucción, porque era tabú, porque eran temas para los mayores, y sálgase que estamos hablando cosas de mayores. ¡Qué estupidez! ¡Qué cosa más impropia! ¡Qué falta de inteligencia! Excluir a un ser humano de una conversación porque el tema está catalogado para mayores. Cuando no había educación sexual en los colegios, la tasa de embarazos en adolescentes no se acercaba siquiera remotamente a las proporciones epidémicas que tiene ahora en el año 2014. Pero hay que tener bien en cuenta algo más, y es que hace 30 o 50 años, cuando en mi época dar un beso era pecado, yo me confesaba. ¿Y dónde la besaste? En los senos, no, en la sala. Qué lástima que hubiera sido pecado. ¡Uy, qué lástima las que me perdí! Cómo nos hubiéramos divertido de sanamente si hubieran bajado el beso del pedestal del pecado y nos hubieran simplemente dejado vivir nuestra sexualidad con nuestras parejas. Mi suegra se me decía,
Ahora ya no es pecado porque se ha pasado al otro extremo, ya se ha ido a la perversión. Hace 50 años no había radios, transistores, no había televisión. El que quería divertirse con algo tenía que encender la radio o ir a un cine inocuo en donde no había sino escena rosa y los besos. En mi colegio recuerdo que en el momento del beso el padre ponía la mano en el proyector. ¡Ay, mi madre! Solo que alguna vez lo calculó mal y salió ese beso que tanto esperábamos ver. Con lengua así, de cordal a cordal. Hace 30 años la falda iba más abajo por las rodillas y cuando alguna mujer dejaba de ver algo de sus piernas ya había conmoción mundial. Yo dejaba caer billetes para recoger. Eso era lindo, aunque más morboso. ¿Por qué? Porque no dejaba nada para que nosotros pudiéramos tener un punto de apoyo en nuestra verdad interior. Y esperen el de mañana. Pidan estas memorias. Cuando abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana segunda parte y final. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias. Conmigo y mi familia. Si tienen un momento de rabia, de duda, de fracaso, de frustración, invocan al espíritu de sabiduría, llámenlo, pónganlo aquí. Y cuenten. Y si algo encuentran mal puesto, perdonen, amen, agradezcan al mundo. Y si es contigo, perdónate, amate, agradece y duele. Y no se les olvide reír, pero por